profesores de primaria y su interés en investigación transdisciplinaria es sobre enseñanza de las ciencias. Hola Ana María, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y bueno, también tenemos el gusto de estar con Amada Rubio.
investigadora de tiempo completo en el CEPH, licenciada en Antropología por la UADY, maestra en Ciencias por el CIMESTAB BN y doctora en Antropología por la UNAM. Investigadora nacional de CELUNO, especialista en estudios de género y actualmente desarrolla un proyecto sobre embarazo temprano en Yucatán. Llegó al Centro Peninsular en el 2016 como becaria postdoctoral por la Coordinación de Humanidades. Bienvenida, Amada. Hola a todos y a todas. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos la presencia de María Eugenia Allende Arandía. Es oceanóloga con maestría en oceanografía física y doctora en ciencias de la atmósfera. Candidata investigadora nacional. Actualmente, María Eugenia es investigadora asociada en el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería de la UNAM y es especialista en la modelación numérica de procesos de interacción océano-atmósfera y proyecciones de cambio climático en la región de la península de Yucatán. Se incorporó a la Unidad Académica Fiscal de la UNAM en 2016, al igual que Amada, como becaria postdoctoral del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. ¿Qué tal, María Eugenia? Hola. No sé si me escucha María Eugenia. María Eugenia, ¿nos escuchas? María Eugenia. ¿No me escucho? Ya te escuchamos, María Eugenia. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto saludarlos. Hola, bienvenida, gracias. Gracias a ustedes. Por estar aquí. Ok, bueno, vamos a seguir presentando a las panelistas en el orden cronológico de su llegada. Tenemos a Lidia Cortés Poza, investigadora de tiempo completo del IMAX UNAM. Es doctora en matemáticas, especialista en biomatemáticas, sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales, análisis numérico y optimización. Llegó a vivir a Mérida en el año 2017 y se incorporó a IMAX en el año 2019. Además de hacer investigación, le interesa la divulgación científica y en particular la de las matemáticas. Es fundadora junto con dos colegas del CIMAT Mérida del grupo de divulgación de las matemáticas llamado Matemayab, con el cual han organizado festivales y participado en los diferentes foros. Bueno, ahora también va a estar participando en este foro. Bienvenida, Yuri. Muchas gracias, Ana. Un gusto estar por aquí. Gracias a ti. Y bueno, para finalizar, tenemos el gusto de contar con la doctora Osiris Gaona, es colega bióloga, doctora en Ciencias Biológicas por parte de la UNAM, mención honorífica, candidata a la medalla Alfonso Cano en SNI nivel 1, especialista en conservación y manejo de vertebrados terrestres y microbioma de vida silvestre. Actualmente investiga la relación simbiótica y microbiota de fauna y humanos utilizando técnicas moleculares. Fundadora y directora de Soluciones Ambientales CENI AC, sin fines de lucro, que vincula la ciencia con la sociedad. Madre de una científica y una artista, y bueno, la doctora Osiris llegó hace poco a Mérida, llegó con la pandemia en el 2019. Hola, Osiris, bienvenida. Hola, mucho gusto a todas, un gusto estar aquí con todas estas mujeres tan maravillosas. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. También nos está acompañando hoy la doctora Gabriela, que esperemos que está teniendo un poquito de problemas técnicos. Ella fue la primera en llegar al campus de la UNAM en Yucatán. Esperemos que más adelante se pueda conectar, que fue de las pioneras en llegar a UNAM Campus Yucatán. Pero bueno, para continuar, nos gustaría mucho que todas las panelistas
nos digan por qué decidieron estudiar una carrera enfocada en la ciencia y cómo ha sido su camino a lo largo de toda su llegada a la península de Yucatán. Si podríamos empezar con, por favor, Elsa Noreña, que bueno, ella llegó a la península en 2007, y esa fue la fecha en la que inició la unidad de química de la Facultad de Química. Hola, Elsa. Hola, muchas gracias, Ana. Y de verdad, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando y muchas gracias por invitarme a formar parte de este conversatorio. La verdad es un honor compartir la mesa con todas las panelistas que están presentes hoy y seguramente va a ser una experiencia enriquecedora para nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿por qué decidí estudiar una carrera enfocada en la ciencia? La verdad es que yo quise estudiar biología marina desde que estaba en cuarto año de primaria. En la escuela en la que estudiaba nos pusieron un documental de Ramón Bravo de los tiburones dormidos. Y desde que vi ese documental decidí que yo quería estudiar biología marina y ya no cambié de opinión. O sea, realmente me quedé con esa meta y la pude lograr, aunque sí le di cierto giro, ¿no?, al trabajo que realizo. Pero aprovechando que estamos en este foro, algo que sí me gustaría resaltar es que a pesar de que mis padres no son científicos, ¿no? O sea, mi papá era dibujante y mi mamá es maestra de primaria, y dicho sea de paso, los dos eran excelentes en su trabajo, pero a pesar de que no tuve directamente una influencia de alguien que trabajara en la ciencia, mis papás siempre me alentaron y siempre me apoyaron para estudiar lo que yo quisiera, ¿no? Entonces yo siempre crecí con la idea de después ir a la universidad e inclusive ya con la idea de estudiar un posgrado. Entonces sí, ese apoyo incondicional de mi familia ha sido clave para mi desarrollo y sin duda la presencia de mi familia es la base de la persona que soy hoy en muchos aspectos, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Y de hecho, una anécdota que me gustaría contarles es que cuando yo decía, bueno, es que yo quiero estudiar biología marina, había muchas personas que me decían, no estudias eso, no vas a encontrar trabajo, mejor estudia otra carrera que sea más, voy a poner entre comillas, rentable, ¿no? Y fue mi mamá quien sabiamente me dice, no, tú estudia lo que quieras, yo te voy a apoyar en lo que encuentras trabajo, tú sigue lo que quieres hacer, ¿no? Y de hecho, yo soy la mayor de mis hermanos, tengo una hermana más pequeña que también estudió biología después, ¿no? Entonces, realmente siempre tuvimos apoyo. Y en relación a cómo llegué a Yucatán, pues yo nací en el Distrito Federal, pero mis papás decidieron que nos mudáramos a Mérida para cambiar a una ciudad más tranquila, y a pesar de que no teníamos ningún familiar aquí. Y pues el hecho de querer estudiar biología era un problema porque en esa época la UAS no tenía la carrera, ¿no? Me iba a tener que estudiar a Veracruz o a CU, ¿no?, a la UNAM, que hubiera estado bien, pero bueno, abrieron la carrera y pude estudiar aquí en Yucatán, y después pude hacer el posgrado en biología marina, porque yo lo que quería era biología marina en el CIBESTAC, y ahí seguí el doctorado en ciencias marinas, ¿no? Y pues ya después, o sea, ¿cómo llegué a la UNAM? En 2007 me contrataron para dar una clase en la Facultad de Ciencias. Justo una de nuestras panelistas que creo que ya se incorporó, nuestra pionera, la doctora Gabriela Gaciola, fue quien me dio la oportunidad. Y gracias a esa conexión pude aspirar a las plazas que abrieron de la Facultad de Química. Y ya me pude incorporar como académico de tiempo completo en la unidad de química, en la Facultad de Química establecida en CISAI, y pues aquí sigo, ¿no? La verdad, muy feliz haciendo justo lo que me gusta. Entonces, en lo personal, yo pienso que haber estudiado biología es algo fascinante. La biología tiene un campo inmenso y la visión de los biólogos, la verdad, es muy peculiar, así tal cual como los memes que ponen mis padres cuando es el 25 de enero, Día del Biólogo, en el Facebook, así. Entonces creo que lo que hago es un balance perfecto entre
trabajo en el campo, trabajo en el laboratorio y trabajo de gabinete, entonces creo que es algo muy interesante y claramente estoy convencida de que es importante que las niñas y los niños, voy a incluir también a los niños, estudien algo que les gusta. Si les gusta la ciencia, mi consejo es que sigan sus instintos y persigan su carrera científica, y si les llama la atención algún otro campo de estudio, pues también. Por ejemplo, mi hija no es científica, ella es artista, ella le gusta dibujar, le gusta bailar y quiere ser diseñadora de modas. Por ejemplo, por el día de la niña y la mujer en la ciencia hizo este dibujo que pues a mí me encanta y que obviamente tengo en mi laboratorio, pero ella sí tiene cierta influencia científica porque pues sus padres son biólogos marinos. Entonces yo creo que el apoyo familiar es muy importante, tanto emocional como económico, y es muy importante que los niños sigan la carrera que les gusta, y si les gusta la ciencia, adelante. Estoy totalmente de acuerdo, Petra. Muchas gracias por compartirnos la bella ilustración de tu hija. Y bueno, yo comparto los mismos sentidos por la biología. La verdad es que se presta a estar en todas partes, ¿no? En campo, en laboratorio, con relaciones interpersonales, con relaciones entre especies, con microorganismos, ¿no? Es muy bonito. Entonces, a mí me da mucho gusto que tú estés abriendo esa brecha ahora con tu hija, porque pues bueno, yo tampoco tuve padres científicos, no todos tenemos ese honor de tener padres en la ciencia, pero ya una como científica creo que es un paso para ir abriendo ese camino en la familia. Y bueno, muchas gracias por compartirnos toda tu trayectoria hasta la llegada a Yucatán. Esperemos que sigas muchos años compartiendo tus conocimientos en este campo. Y bueno, a continuación tengo el gusto de presentar a la bióloga también Gabriela Garciola, que nos acaba ya de anunciar que se incorporó. Qué bueno que ya lo logró. Muchas gracias, doctora. Bueno, la doctora es bióloga por parte de la UNAM, es maestra en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Habana, Cuba, y bueno, es doctora en Ciencias, ganadora del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en marzo del 2020 por su destacada labor en docencia e investigación. Su investigación se centra en la nutrición de especies acuáticas para conocer su alimentación y las estrategias para obtenerlo en especies comunes, y está a cargo del cultivo de camarón. Bienvenida, Gaby, bienvenida al panel, gracias por acompañarnos. ¿Se ve mi video? ¿Se me veo? Ya, ok. Bueno, pues sí, soy de las fundadoras del campus de la UNAM en Yucatán. La trayectoria pues es muy larga de contar, no la voy a contar en 5 minutos. Solamente les voy a decir 3 cosas. Uno, pues en mi casa mi padre era médico y había libros, me gustaba mucho comprar los libros para leer. Y luego, pues desde la secundaria a mí me gustaba la biología, la química y el álgebra, no todas las matemáticas, el álgebra. Y en la prepa seguí con los mismos intereses. Y finalmente cayó en mis manos el libro de Opari, El origen de la vida. Entendí muy poco de lo que ahí habla Opari en ese momento, estaba en segundo preparatoria, pero ya fue lo que me hizo decidir estudiar biología, porque me intrigaba mucho. ¿Qué es la vida? Aunque ni siquiera está bien definido. Yo doy una clase de ecología y evolución en la licenciatura de manejo, y cuando he buscado la definición del concepto de vida, no hay una definición clara. La que más organizada está es un poco la que hizo Lenin, Leninger, la que hizo Leninger en los años 70 del siglo XX. Pues, ha ido ahí modulándose, pero de verdad es que el concepto de definición de vida no me he encontrado una que englobe todo lo que yo veo en el mundo, ¿no? Esta misma discusión de si el virus son vivos o no vivos,
etcétera, es algo que está muy ahorita en la boca de todos. Y bueno, pues muchas cosas de la biología y lo que me dispersa hasta que finalmente caímos en el proyecto de impulsar una estación de biología marina de la Facultad de Ciencias y empezamos a andar por todo el Golfo de México. Fundamentalmente era acuacultura y sigue siendo acuacultura el interés que teníamos, ¿no? Como grupo inicial. Y eso nos hizo llegar a Yucatán y pues dar pie, hacer el pie de playa de las ciencias exactas y naturales en Yucatán, porque también pues ya el sepsis, ya tenía también muchos años investigadores de la UNAM trabajando en Yucatán. Entonces, ¿qué les digo yo a los niños? Que pues estudien sobre lo que les despierta curiosidad. La curiosidad, dicen que mató al gato, pero no es cierto. La curiosidad es muy importante, cualidad que deben de cultivar, bien orientada. Y esta curiosidad es la que realmente procura que se pueda generar después mucho conocimiento que se va a ir validando con todo el método que ahora, los métodos que ahora conocemos. Entonces, si son curiosos, van a tener la cualidad fundamental para ser científicos. Con esto termino. Muchas gracias, Gaby. Creo que justo como al inicio yo comentaba que las especialistas de las diferentes disciplinas en el campus de la UNAM en Yucatán justamente lo que hacen es coayudar al entendimiento del mundo, ¿no? Entonces justo es esa curiosidad de la que tú hablas, me parece que es la que nos está llevando a comprender mucho más todo lo que sucede en este mundo increíble y justo para su desarrollo, ¿no? Y para su sustentabilidad que nos va a permitir seguir en esta tierra. Entonces, bueno, muchas gracias por compartirnos tu testimonio y qué fue lo que te ha llevado a este camino. Y a continuación, bueno, voy a darle la palabra a mi tocaya Ana Castillo, que ella llegó a la península en el 2010 y desde hace un año encabeza el programa de vocaciones científicas para niñas de la ENES Mérida. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Yo tengo esta boca. ¿Sí? Bueno, mira, es muy peculiar, bueno, hablar de mi caso en particular, varios jóvenes que se dedicó a la bioquímica, al metabolismo de peces, bajo mi maestra que está, Gabriela Gagiola, y di un giro, ¿no?, hacia la divulgación y ahora hacia más enfocado a la didáctica de la ciencia. Esto, bueno, yo me veo como una niña hace mucho tiempo y definitivamente de lo que hemos podido ver al trabajar con niños y niñas en diferentes ambientes sociales, hemos encontrado que la familia y la comunidad docente en sus etapas principalmente primarias son muy importantes, ¿no?, para poder promover, difundir, quitar estereotipos de roles de género, por ejemplo, que están enfocados a que las niñas eligen una cosa o los niños eligen. Principalmente la ciencia está asociada con espíritus de aventura, de descubrimiento, y se le da más un perfil masculino, ¿no? Sin embargo, bueno, en mi caso, yo tuve la suerte de vivir cerca de un ambiente, en un bosque, y mi papá, mi mamá, frecuentemente nos llevaban a hacer caminatas. También fui al CCH Sur, en el cual, bueno, pude estar veo el maravilloso jardín botánico de las colecciones, y eso fue una de las naciones determinantes, ¿no? Cuando una niña o un niño está rodeado de estos elementos que implican la ciencia en su vida, y que tengan alguien, una figura que pueda comenzar esta vocación, pues es una
Aquí el problema es cuando vemos la brecha, ¿no?, de género que existe, que bueno, por eso es que existe un mes de la mujer y de la niña en la ciencia, el cual nos convoca ahora, ¿no? Y precisamente esta brecha está disociada. La familia influye mucho. Se han hecho diferentes trabajos de investigación con alumnos y alumnas que eligen carreras, por ejemplo, de biología, y alumnos que eligen carreras de psicología, otras más asociadas a la cuestión de rol femenino. Y se ha demostrado que las niñas, o cuando estas personas eran niñas, lo que les hizo elegir una carrera en ciencia fue precisamente tener una influencia, sobre todo de parte de los padres y de sus hijos, hacer actividades experimentales, participar en foros, en ferias, tener juguetes con telescopios, de libros. Muchas de nosotras referenciamos libros de ciencia, documentales que te hacen pensar en el quehacer científico, ¿no?, en tener una vocación dentro de la ciencia. Entonces, esto, bueno, a mí me llevó a elegir una carrera dentro de la Facultad de Ciencias, Biología. Después me incorporé y también me aventuré más a seguirme a trabajar en pantanos, en manglares, allá en Ciudad del Carmen, en un laboratorio de biología experimental, y finalmente llego aquí a la península hace casi 14 años a realizar ya mi tesis, mi trabajo de maestría y doctorado en la UNDI, y llego ya como mamá, ¿no?, de dos niños, una niña y un niño, y bueno, en la siguiente pregunta hablaremos de eso, pero realmente es cuando tú también tienes que sortear obstáculos, ¿no? Efectivamente, vimos la necesidad y nosotros, en una plática que tuvimos hace un año, en un conversatorio precisamente de la ciencia, con varias colegas encabezadas por la doctora Ileana Arancibia Gutiérrez, quien fue la pionera en poder convocar a las mentoras que ahora participan en este programa. Decidimos echar a andar un programa especialmente para niñas y niñas que fueran de esta región, ¿no?, de la región sobre todo rural o de zonas más en condiciones con menores desventajas, ¿no?, sociales y económicas del sur de Yucatán, porque nos dimos cuenta precisamente que no es lo mismo opinar desde tu posición privilegiada de haber sido una niña influenciada por tus papás, tus compañeros, que por tener nadie que te pudiera orientar en esta ciencia. Entonces, con esto termino mi participación. Muchas gracias, doctora. La verdad es que es una gran labor este programa de vocaciones científicas para niñas. Creo que tener una figura que te inspire a este camino de la ciencia sin duda es clave en la trayectoria profesional de todas las mujeres. Y la verdad es que admiro mucho su labor y bueno, gracias por compartirnos todo su camino y trayectoria enfocado hacia esto. A continuación, le quiero dar la palabra a Amada Rubio, que bueno, ella llegó a la península en 2016, al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, específicamente. Gracias, Amada, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a las personas que se conectaron por las redes sociales, por esta plataforma y por las otras como Facebook, ¿no? Les agradezco mucho el espacio y, bueno, ¿por qué estudié ciencias? En mi caso, ciencias sociales. Mi historia ha sido una historia de reencuentro personal, justamente, ¿no? Y yo tengo que remitir, en mi caso estudié antropología de licenciatura y doctorado, y tengo que remitir mis inicios como etnógrafa, esta inquietud, esta búsqueda, ¿no? A mi infancia, y a mi infancia más remota me recuerda, me evoca mucho a mi abuela materna, que también se llamaba Amada, y a los viajes que hacía con ella, la cercanía que tuve con ella,
a eso que desde la antropología le llamamos la otredad, ¿no? El estar en contacto con otras comunidades, en otros espacios. Me surgían muchas preguntas de por qué la gente come así, por qué la gente se viste así, por qué celebran de tal o cual manera, por qué se están celebrando, cuál es el sentido. Y bueno, aquí en esta parte, como decía mi colega Elsa, la doctora Graciola, la curiosidad ha sido fundamental en esta ruta, ¿no? Y bueno, este encuentro personal ha desembocado en el estudio justamente de la antropología, para dar sentido, para dar explicaciones a todas esta relación ser humano desde la parte holística, ¿no? El sentido que puede tener un ritual, el sentido que puede tener la vestimenta, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí inició esta vinculación con mi ciencia, con la ciencia social desde la antropología. Y bueno, y actualmente en el trabajo que realizo tiene que ver con estudios de género, me he especializado en estudios, ¿no? de esta índole, y también es una parte del reencuentro personal, porque cuando una llega a estudiar estos temas, porque hay un posicionamiento político, desde luego, pero porque también hay ahí una autorreferencia, reflexionamos, al menos en mi caso, desde nuestra propia situación, y eso desemboca, o sea, desde mi experiencia, en estos estudios de género, ¿no? Para dar cuenta de las desigualdades en las que hemos estado y en las que estamos, pero también porque hay un compromiso y una urgencia del cambio, y es donde nosotras estamos apuntalándole en este sentido. Y bueno, yo también quisiera mencionar, o sea, el apoyo sororo que he tenido desde luego de mi linaje femenino, de mi madre, de mi abuela, que me han impulsado, porque en el tiempo que estudié antropología, hace 20 años no era una licenciatura, digamos que bien vista, ¿no? Hay muchos estereotipos de que te ibas a drogar o porque vas a estudiar los antropólogos, a las antropólogas, ¿no? Entonces, luchando desde entonces digamos que estos estigmas, estos estereotipos, pero ha sido allí el impulso, principalmente de mi mamá, de mi linaje materno, como mencionaba, de mi abuela, y de mis tías, de toda mi familia, que ahí que se acuerparon para que yo pudiera tener esta oportunidad, ¿no? De estar ahora aquí hablando de mi propia experiencia profesional, que no se puede desligar desde esta parte vivencial, desde esta parte ya personal, ¿no? Y bueno, y creo que ya estoy sobre el tiempo. Muchas gracias. Vas muy bien de tiempo, Amada. Todavía nos quedan un minutito y medio. Pero muchas gracias. Creo que esa curiosidad que mencionas es fundamental, que también mencionaba la doctora Gaxiola. Y sí hay muchos paradigmas, creo que por eso lo importante de que estemos aquí, ¿no? De que nos estén compartiendo sus testimonios y cómo se han abierto este camino y de diferentes áreas, ¿no? Creo que está muy nutrido este panel y a mí me encanta escuchar cómo ha sido su camino y su trayectoria. La verdad es que, aunque sea a veces algo tan común y que pareciera que no va a haber un estereotipo, de igual forma siempre va a representar un reto, ¿no? Y en este caso, pues sí hay un poquito de paradigma en torno a la antropología y cada vez menos, ¿no? Pero bueno, me parece muy admirable todo lo que nos platicas y muchas gracias por tu testimonio. Y a continuación viene María Eugenia Allende, que ella llegó a la península en 2016 al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería. Hola María Eugenia. Hola, Adelante. buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en un ratito de plática. Y bueno, pues hoy yo vengo a contarles un poco de mi historia, ¿no? Agradezco mucho a todas estas mujeres con las que estoy hoy. La verdad es que para mí es un honor. Y bueno, hablando un poco de mí, ¿no? Yo no vengo de una familia de ciencia, ¿no? Pero hay algo que me decía mi padre que jamás se me va a olvidar desde que éramos niñas. Y él nos decía: hija, acuérdate que la ciencia no debe tener límites, ¿no? Desde meter algo al sartén, ¿no? Desde, no sé, experimentar. Mi papá es ingeniero, entonces
nos decía, ven y pega los cables y ve qué sucede, ¿no? Yo decía, no, ¿cómo, no? Entonces, en ese momento yo no entendía a qué se refería con que la ciencia no tiene límites, ¿no? Y pues no les voy a decir cuántos años después, pero sí bastantes, entiendo a qué se refería con que la ciencia no tiene límites, ¿no? Entonces, mi familia siempre me apoyó. Yo no sé en qué momento decidí entrar en esta línea de la ciencia, pero yo recuerdo que cuando iba en la secundaria yo decía, es que quiero saber en dónde viven, ¿no? Siempre es la ballena, el delfín, yo soy oceanóloga, ¿no? Entonces siempre me llamó mucho la atención. Cada vez que íbamos de vacaciones yo me sentaba por horas en el mar a ver así, diría, Buzz Lightyear, al infinito y más allá, ¿no? Y pensar en qué hay allá afuera, ¿no? Que mis ojos no alcanzan a ver, ¿no? Entonces, en este sentido fue que yo decidí estudiar biología marina, pero en ese momento yo no conocía qué otras oportunidades había y cuando llegó el momento, ¿no? Como todas, en que nos dijeron, bueno, ¿y ahora qué vas a estudiar, no? Empecé a investigar y bueno, pues el destino me llevó a la ciudad de Ensenada, Baja California, ¿no? Y ahí fue cuando entré a la carrera de oceanología. La verdad es que ha sido una de las experiencias más maravillosas en mi vida, ¿no? Haber podido encontrarme con tantas personas, tanto compañeros como compañeras, ¿no? Que nos apoyamos y nos volvemos familia, ¿no? En esta carrera de tiempo llamada vida. Y bueno, pues así pasaron los años, luego regresé a Ciudad de México a terminar mi doctorado, ya con una hija, ¿no? Y durante el doctorado me embaracé y después de eso dije, pues no puedo salir de aquí, ¿no? De la ciudad hasta que termine de estudiar. Pero pues así pasaron muchos años y llegó el momento en donde pues la situación en el país no era la más adecuada. Y esta parte de ser mujer, de ser mamá, me hizo llegar a la península de Yucatán, ¿no? Sin haber terminado mis estudios. Entonces, mi hijo más chico entraba a la primaria y yo dije, tengo que hacer algo por ellos, ¿no? No me gustaría quedarme aquí. Llegué a Yucatán, ¿no? Y me encontré con personas, la verdad, con las cuales estoy infinitamente agradecido porque fue cuando me acerqué al Laboratorio de Ingeniería de Procesos Costeros, ¿no? Eh, y me abrieron las puertas, ¿no? De una manera que jamás pensé. Y así fue como eventualmente, pues yo, por motivos de ser mamá, llegué a Yucatán, ¿no? Y de ahí, pues ahora soy parte del cuerpo académico, ¿no? Del Instituto de Ingeniería, ¿no? Y pues la verdad es que en este camino de la ciencia no puedo decir más que estar agradecida con todas las personas, ¿no? Que han influido y me han ayudado para llegar hasta donde yo estoy, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos con todas ustedes y con todos los que nos están escuchando. Gracias. Gracias, Maru. Qué bonito camino de oceanóloga. La verdad es que a veces creo que lo que he escuchado que varias mencionan en común que a lo mejor no sabían hacia dónde iban a enfocarse, pero tenían esa curiosidad y esa cosquillita de descubrir y de saber y de interpretar lo que veían o conocerlo más a fondo y me parece a mí súper valiente la decisión de seguir esa intuición y seguir como esa cosquillita de lo que te está motivando por dentro y una no sabe que va a terminar siendo oceanóloga, por ejemplo, o antropóloga, pero sabe desde pequeña que tenemos como que esa cosquillita por algo que nos apasiona y es muy, muy valiente seguirlo. Sin duda la gente que nos rodea y nos apoya es esencial. Entonces creo que por eso estos espacios cobran mucha importancia porque podemos darle voz a los testimonios de ustedes y podemos como generar una red de apoyo, ¿no? Y también que eso inspire a otras personas para seguir sus inquietudes profesionales. Bueno, muchas gracias, Maru. Quiero también darle la voz a otras dos panelistas. La que sigue es Yuri Cortés. Ella llegó a la península en 2017 al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Es nuestra matemática
estrella de este panel. Muchas gracias, Yuri, te escuchamos. Yuri, ¿estás por ahí? Hola, hola, ahora sí ya me escuchan. Ya, perdón, es que no he encontrado dónde prender el micrófono. Pues muchas gracias a las organizadoras de este panel y gracias también a los que nos están viendo por ahí. Yo les cuento brevemente sobre mi trayectoria. Bueno, yo sí vengo de una familia de científicos, de hecho, mis 4 abuelos curiosamente son científicos. Mi papá es físico, mi mamá estudió a la fuerza química y la odiaba, y luego también estudió una maestría en bioquímica y también lo odió, y lo que ella quería era hacer literatura. Y yo me acuerdo que ya con nosotros grandes acabó su doctorado en literatura y fue muy feliz, ¿no? Por otro lado, yo desde niña veía las hojas de mi papá, de sus cálculos de física, pero veía las integrales y tiene una letra muy bonita, entonces como que me daba mucha curiosidad, no entendía nada, pero veía que era algo como muy bonito, ¿no? Y bueno, de ahí ya a la hora de decidir, pues no tuve bueno, me encantaba también la biología, de repente lo consideré, pero tenía muy mala memoria, y en la prepa por ahí tuve una materia donde me iba muy mal porque tenía mala memoria en biología, entonces dije, no, pues matemáticas, ¿no? Y bueno, uno entra a la carrera de matemáticas y no sabes con qué te vas a enfrentar. Realmente sabes de qué tratan las matemáticas hasta que vas ya avanzado en la carrera. Y bueno, te topas con toda la gente con la que platicas en la Facultad de Ciencias, todos los que estudian matemáticas, te dicen que en la prepa, en el secundario les era muy fácil las matemáticas, pero bueno, llegas a la carrera y ya es otra historia, ¿no? Entonces ya de repente pues te tienes que poner a trabajar en serio y descubres todo un mundo que no conocías, y todo un mundo se abre, y es un mundo, la verdad, que es maravilloso, ¿no? Entonces yo logré juntar mis 2 intereses. Ahora hago biomatemáticas porque siempre me ha gustado la biología, las formas y los patrones y el desarrollo de los organismos. Entonces los estudios desde un lado, desde un punto de vista matemático, ¿no? Trabajo con modelos matemáticos. Bueno, llegué a Limas, bueno, llegué primero en 2017, llegamos como familia, tengo 2 hijos, llegamos a Yucatán. Mi esposo también es matemático, también es investigador, llegamos realmente por el trabajo de él. Logré entrar a trabajar, estuve un año en el CIMAT Mérida, la gente del CIMAT me apoyó muchísimo, y después entré a Limas en el 2019. Es un camino, las matemáticas son bueno, cualquier trabajo académico realmente es un trabajo o sea, llegar a tener una plaza es un trabajo de resistencia y de aguante. Hay muchas veces en el camino que uno siente que no se va a lograr, y bueno, no es cosa de resistir y seguirle trabajando. Y finalmente, pues es un trabajo muy agradable. Yo creo que es el trabajo perfecto para ser mamá y hacerlo bien, ¿no? Porque pues puede uno trabajar sus propios tiempos y hacer cosas que realmente te apasionan, ¿no? Me he dedicado un poco a la divulgación también y lo he disfrutado mucho, y mis hijos también se han beneficiado de esto. Ya saben, dibujan el triángulo de Sierpinski, hacen papiroflexia, y bueno, es como todo un mundo que hace falta que la gente conozca para que les guste, ¿no? Las matemáticas creo que no hay que tenerles miedo. Y yo diría, como han dicho varios colegas, que lo mejor que puede uno estudiar es lo que te apasione, no pensar en con qué vas a vivir, si escoges algo que te apasione y que realmente que te gusta, seguro te va a ir bien, y ya lo demás pues vendrá solito. Estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por lo que nos compartes. Creo que esta parte es la profesión ideal para ser mamá y dedicar tu tiempo a tus hijos y a tu profesión. Eso creo que es súper revolucionario escucharlo, y me encanta que lo hayas dicho en este momento. La verdad es que sí creo que influye tener a veces
papás científicos o no, pero sin duda es un camino que pocos muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por compartir. A continuación vamos con la doctora Osiris, que ella llegó a la península en 2019 a trabajar en el Instituto de Ecología, es la más reciente llegada a este campus. Y bueno, te escuchamos, Osiris. Pues muchísimas gracias por este panel. Es para mí de verdad un honor estar con tantas mujeres tan interesantes y tan apasionadas por el trabajo que hacen. Yo, la verdad, desde muy niña me gustaba la biología, pero en esa época yo no sabía que era ciencia. Mi vida transcurrió entre Ciudad de México y el pueblo de mis padres. Mi padre era profesor de educación física y llegaba el viernes de vacaciones y nos íbamos por temporadas larguísimas a su pueblo que adoraba. Y era en el mismo pueblo mi padre y mi madre. Entonces ahí a mí me encantaba ver cómo ordeñaban a las vacas, cómo nacían los becerros, agarraba los alacranes y los metía a un frasco, les contaba los peines, buscaba una navaja guillet y agarraba las lagartijas y las abría y quería ver qué era lo que tenían allá adentro. Cuando destazaban los chivos y las vacas, yo estaba ahí en medio de la sangre, pero me encantaba ver qué era lo que tenían adentro esas vacas y cómo vendían la carne, porque mis abuelos vendían la carne. Entonces para mí era así como, wow, ¿qué pasa con esto? Me mandaban a buscar los huevos a la troje y los sacaba, y entonces mi abuela los metía en agua y decía, los que flotan no sirven. Y yo decía, ¿pero por qué no sirven, abuela? Y me decía, es que estos están maduros, tenían un pollito adentro. Entonces, yo no sé bien si pues era ciencia. En mi familia no ha habido científicos. Mi abuela paterna era una bruja, a mí me encanta decirlo, pero era hija de la revolución. En esa época todo el mundo estaba pues ocupado en ganarse la vida, ¿no? Mi madre no estudió, es una mujer súper inteligente y fue ella la que siempre nos dijo a mis hermanas y a mí que estudiar te abría las puertas. Y yo le agradezco muchísimo esa oportunidad porque en efecto te abrió un mundo maravilloso para conocer. Mi primer trabajo como bióloga fue en la Lacandona. Cuando yo llegué a la selva Lacandona, volando en un helicóptero chiquito, para mí fue la revelación máxima del mundo. Y empecé a trabajar con murciélagos. Entonces, para mí, meterme a las cavernas, estudiar a los murciélagos, ha sido una bendición. Yo tengo un trabajo bendecido y siempre lo digo, más que un trabajo, ha sido mi bendición. La ciencia y la biología me ha salvado. Hace 5 años comencé a hacer mi doctorado ya con mis hijas grandes, una ya está en Francia y otra que tiene 17 años, y terminé el doctorado apenas hace 1 año, pero siempre tuve un pie en la ciencia porque es lo que amo y es lo que me gusta y es mi pasión. Ahora a mí me encantaría hablar de cómo yo llegué aquí. El Instituto de Ecología nos mandó a mi jefa directa, que es una mujer muy valiente, como todas las mujeres que están aquí, y llegar a la península justo con la pandemia para mí fue terrible, porque el agua de Yucatán se te cae el cabello, te da comezón en la piel, de pronto te sientes aislada de todo el mundo, aunque es maravilloso todo lo que hay aquí, de pronto sí se siente uno como en un mundo diferente, muy aislada de todo, y encima con la pandemia fue la verdad un poquito angustiante, pero también es cierto que contamos con esta comunidad maravillosa que tiene la UNAM, con esta sororidad también, y creo que eso es lo importante. Y creo que ya estoy sobre el tiempo, pero esa es mi experiencia. Muchas gracias, Osiris. Estaba súper picada con todo lo que nos platicabas de tu infancia. Está increíble todo lo que viste y que te inspiró. Y bueno, yo creo que llegar a esa, pues ya realización de decir es una bendición para mí, pues es algo que no se podría describir más que uno mismo que ya está ahí, lo puede experimentar, y me da mucho gusto que lo puedas compartir con la audiencia, ¿no? Para que entendamos que pues estar en lo que te apasiona, como bien lo han mencionado, es el objetivo, y seguir. Y bueno, en ese sentido, claro que se presentan muchos retos en ese camino, y siendo mujer en especial, incluso hay muchos más retos.
Entonces, la siguiente pregunta es justo, ¿cuáles han sido estos retos que se les han presentado durante su camino profesional? Y me gustaría también empezar con Gabriela Gaxiola, quien fue la pionera en llegar al campus del UNAM en Yucatán. Te escuchamos, Gaby. Hola de nuevo, ¿me ven? Sí. Retos. Retos ha habido muchos en mi vida, porque tomé decisiones, empecé a trabajar muy joven a pesar de no necesitarlo, para aprender a trabajar. Eso fue un primer reto. Yo decía, cómo voy a saber trabajar si no lo hago? Y otro reto muy interesante fue hacer un postdoc a Francia sin hablar francés. Ese sí fue un reto terrible, pero logré aprender a hablar y llegarme a entender. Y bueno, ahora hasta conservo la doble lengua, la pude aprender. Y aprender algo de bioquímica, que era lo que iba yo a aprender a Francia. Un reto muy importante cuando uno es pionero es que éramos un grupo muy chiquitito de gente de la Facultad de Ciencias. Éramos 5. Primero era nada más el doctor Rosas, Adolfo Sánchez, y luego yo fui la tercera profesora que ya obtuve el grado y tuve mi puesto de trabajo en la UNAM. Éramos 3 profesores y un montón de estudiantes. Y había que hacerle de todo. Yo aprendí electricidad, aprendí plomería, etcétera, etcétera, porque mi trabajo es biología experimental. Entonces, todo el tiempo tengo que tener habilidades para saber habilidades de ingeniería, de electricidad, etcétera, etcétera. Y luego, pues ahora los retos que tengo enfrente es, pues, avanzar a la nutrición del siglo XXI, que es meterse a la nutrigenómica, a la nutrigenética para organismos acuáticos, y eso me demanda casi volver a sentarme a estudiar desde cero las ciencias genómicas. Entonces, yo todos estos no los veo como obstáculos, sino como retos, porque creo que todo esto contribuye a formar grupos de trabajo. Yo creo que la ciencia es colectiva, la ciencia es en equipo, y los retos los debemos de tomar en equipo, y eso es lo que ha funcionado. En equipo fuimos invitando a los químicos, fuimos invitando a los ingenieros, fuimos invitando a los matemáticos, y así hasta que el campus ahora tiene una diversidad de profesiones bien interesante, con gente que está, pues, con colegas, hombres y mujeres, que rompen con un primer reto importante: salirse de la ciudad más poblada del mundo para irse a vivir. Mérida es vivible, pero ir a vivir a Cizal, a un pueblo de 2,000 habitantes, el reto también de cambiar ese ambiente urbano por un ambiente muy silvestre, también son retos que impone y que hay que coger con voluntad férrea, ¿no? Con voluntad férrea, para poder lograr establecer, eh, eh, pues, este asunto de hacer que la institución crezca. Es decir, yo siempre he dicho que yo no trabajo para mí. Yo soy trabajadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sí sigo con mucho orgullo el lema de que es nacional. Y con ese lema de que es nacional es que nos lanzamos a toda esta travesía hasta llegar a poder fundar el campus de la UNAM en Yucatán. Y en ese trabajo, pues, los hemos hecho las colegas y los colegas que fuimos llegando poco a poco, ¿no? Eh, Eh, en home en home, somos ¿cómo mujeres, eres? creo, aquí dejo Aquí mi... dejo mi... Wow, qué valioso, Gaby, de verdad. Muy, muy, muy valioso todo lo que nos cuentas. Me gusta mucho que nos das el contexto de trabajar en ese campus, en esa unidad, porque pues a lo mejor las personas que no lo conocemos lo imaginamos dentro de algo urbano, pero no imaginamos que no, que es en un contexto rural.
y lo que es volver a aprender también me parece muy, muy, muy valioso. Entonces, bueno, eh, a continuación, muchas gracias de verdad, Gaby, por compartirnos todo esto. A continuación vamos con Elsa, que también nos platique cuáles han sido sus retos. Ay, muchas gracias y muy interesantes todos los testimonios. A mí, aprovechando que este conversatorio es muy rico y tenemos testimonios e ideas de muy variados, porque pues somos varias mujeres con intereses y trayectorias académicas diferentes, a mí me gustaría contarles un poco de varias cosas positivas que me han tocado vivir y sobre todo que se pueden tomar como referencia y como aliciente a que, considerando que este evento tiene que ver con la niña y la mujer en la ciencia, entonces puede ser así como un estímulo a que el campo de la ciencia puede ser bueno y favorable para nosotros las mujeres. Entonces, como les dije, yo desde niña tuve el apoyo de mis padres para estudiar la carrera que quise y me apoyaron muchísimo. Y la verdad es que nunca sentí así como una limitación por ser mujer o por mi edad, ¿no? También siempre respetaron mi opinión. Y después como estudiante me tocó desarrollarme, o sea, tuve suerte de desarrollarme en ambientes en los que recibí respeto y mi tesis de licenciatura y los posgrados los hice en el Laboratorio de Geoquímica Marina del CINVESTAP, donde también aprendí mucho y estuve muy contenta e hice lazos profesionales y personales que hasta la fecha son entrañables, ¿no? Pero yo les quiero hablar en concreto de la unidad de química que es donde trabajo. O sea, como les dije en mi primera intervención y como tú mencionaste, Ana, pues a mí me tocó en 2007 formar parte del grupo pionero eh, que participó, que inició la unidad de química en CISAL. Perdón por mi perro, pero esa es la parte de estar en vivo. Y me gusta siempre hablar de nuestra unidad porque es un ejemplo de la visión de nuestro fundador, que fue el maestro Santiago Capella, y pues también de la visión de la Facultad de Química, porque cuando nos contrataron no dudaron en iniciar ese proyecto con un grupo de jóvenes científicos que en su mayoría éramos mujeres, ¿no? Entonces, en esa época contrataron a 6 nuevos académicos de tiempo completo adscritos a la Facultad de Química y 5 éramos mujeres, o sea, casi todos los contratados fuimos mujeres. Y pues con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Nuestra unidad ha crecido poco, pero ha crecido. Nuestro fundador se jubiló, pero actualmente somos 13 académicos y de esos 13 académicos, 3 son hombres, ¿no? Entonces quiere decir que la representación femenina en nuestra unidad realmente es importante, ¿no? Y creo que también es importante decir que es una mujer la que coordina nuestra unidad actualmente, ¿no? Y que las mujeres tenemos los niveles, bueno, tienen los niveles más altos del SNI y tenemos los niveles más altos del programa de estímulos de la UNAM. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos y de tener todos los beneficios y todas las obligaciones, ¿no? Que conlleva, ¿no? Todo el compromiso que conlleva, como decía Gaby hace rato, ser parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pero hemos podido desarrollarnos y estar contentas y tener todos los privilegios y no los privilegios, más bien todos los beneficios, ¿no? Y tuvimos que competir por nuestro lugar, ¿no? O sea, cuando se abrió la unidad de química, la cantidad de personas que trataron de conseguir un espacio fue inmensa. O sea, tuvieron que pasar semanas y semanas para poder depurar y decidir quiénes se quedaban. Entonces, quiere decir que competimos y pues nos quedamos por nuestros méritos, ¿no? Ni siquiera fue por una acción afirmativa. Entonces, creo que es muy importante hacer este tipo de eventos y contar historias positivas para motivar a las niñas y a las mujeres que quieran optar por una carrera científica a hacerlo y pues destacar que aunque sea poco a poco, me parece que en instituciones como la UNAM y muchas otras, sí se están haciendo algunos ajustes necesarios para mejorar las condiciones laborales de las mujeres, para que pase lo que pasa en mi unidad, que nos sentimos a gusto, sentimos que no tenemos ninguna limitación por nuestro género y pues creo que es importante contar esas historias para que cada vez haya más mujeres en el ámbito científico, ¿no? Y cada vez seamos más.
Entonces eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias, Elsa. Sí, la verdad es que estas cosas que dices son para presumir, estos puestos que es una hegemonía femenina, ¿no? Está increíble, me encanta escuchar cómo hemos ido conquistando. Y la verdad, estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que difundir mucho más este tipo de labores y que es muy inspirador escucharlas, escuchar los retos y cómo lo han sabido sobrellevar, ¿no? Y bueno, pues te agradezco mucho todo lo que nos platicas, de verdad, muy, muy admirable. A continuación vamos con mi tocaya Ana Castillo también, que nos platique sus retos. ¿También te llamas Ana María? Ok. Mire, pues realmente los retos que yo enfrenté en la carrera científica, bueno, yo creo que es, bueno, comparto, ¿no?, lo que podría compartir cualquier mujer en cualquier profesión, ¿no? Una mujer que trata de tener un desarrollo profesional, yo creo que es inherente a ser científico, ¿no? Sí, se tiene que, por su misma historia de vida, se ha visto, y esto es está muy bien justificado, que las mujeres durante su desarrollo profesional se enfrentan a diferentes obstáculos, ¿no? Como bien se puede exponer, que las mujeres tenemos un doble rol de trabajo, ¿no? Somos madres, tenemos que estar atentas de las tareas de nuestros hijos, cumplir con la actividad también docente. Bueno, en mi caso, yo hice una maestría del doctorado cuando era mamá de 2 niños, como ya lo mencioné, y sí, la misma situación, ¿no? Tener que cumplir incluso como mamá en la escuela, que tus hijos vayan bien, que tengan las tareas a tiempo y complementarlo con tu actividad, ¿no? Yo creo que esta es una experiencia que comparto con otras compañeras que no solamente son científicas, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos ahí en CISAL, trabajamos con un grupo de mujeres de la Ciénega que trabajaron un año con nosotros, 1 año, 2 meses en un programa de reforestación manglar. Son mujeres que lo mismo están tratando de salir adelante, de dar una mejor calidad de vida a sus hijos y que se enfrentan con varios obstáculos, ¿no? Principalmente al querer capacitarse, al hacer talleres, al participar en foros que han participado con nosotros, pues siempre era el problema de dónde dejo a mis hijos, quién los va a cuidar, si mi esposo me deja, etc. Bueno, a lo que voy. Sí es cierto, como dice Elsa, que se ha logrado avances en este tema. De hecho, bueno, hay estadísticas que no mienten, que cerca del 30% de las mujeres en el mundo se dedican a la ciencia, contra el 70% de los hombres. Y es algo que se ha visto en España, se ha visto en México. Aquí hemos ido aumentando cada año la participación de mujeres, creo que el 5%, si no me equivoco, y también ha habido, como dicen, movimientos que han impulsado desde la misma institución a generar políticas, ¿no?, sensibles al género. En el año pasado se conforma el Comité de Género en la UNAM, por ejemplo. Aquí es sorprendente porque la UADY lo tiene desde hace 10 años. La UADY es una universidad pionera que en México ha tenido esta iniciativa, pero yo creo que sí hace falta mucho trabajo en el sentido de que se debe institucionalizar estas políticas, ¿no? Que se deben buscar que se generen espacios, haya recursos, que también se incorpore al currículum de las diferentes carreras materias, ¿no?, con perspectiva de género. De hecho, el año pasado parece que arquitectura lo incorporó como una materia obligatoria dentro de su currículum, ¿no? Y se necesita visibilizar también muchísimo el trabajo de las mujeres. Y existe un efecto Matilda que precisamente expone la no visibilización
mucho trabajo que se hace por la mujer. Y bueno, esto es consecuencia de una herencia, ¿no?, que tenemos desde que adquirimos el conocimiento, desde cómo se ha ido construyendo, ¿no? O sea, si alguien recuerda los libros de texto desde la facultad, hay muy poca bibliografía de mujeres. Entonces yo creo que sí tenemos, con esto voy a concluir, tenemos que generar más sensibilización al respecto y tratar de involucrar la visión de las mujeres hacia una nueva forma de hacer el conocimiento. Gracias. Así es, Ana. De hecho, me parece que justo por eso ese 30 versus 70 que mencionas, y que ahora ustedes están haciendo que se vuelva 30, 40, 60, 50, 50, creo que es muy, muy, muy rescatable y se tiene que dar a conocer. ¿Cómo pretendemos que se sensibilicen las políticas de género si los que van a establecer esas políticas son hombres, ¿no? Entonces, justo también esto que mencionas, que haya una figura femenina estableciendo estas políticas y abriendo brecha, me parece esencial. Muchas gracias por lo que nos comentas y todos estos retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Siendo mujeres, desde la maternidad hasta pues todas las cosas que nos han estado comentando. Bueno, quiero continuar con Amada Rubio, que nos platique también cómo han sido esos retos en las ciencias sociales. Hola, pues muchas gracias, de nuevo, Ana. Bueno, pues mi vida hacia este camino científico ha sido de competencia. Yo soy hija de la educación pública y de calidad del país y he tenido que competir desde un espacio, desde los niveles más básicos hasta ahora, ¿no? Hasta el lugar en el que me encuentro, ¿no? Entonces, este es un primer reto, que ahí competimos desde nuestras recursividades, desde nuestras posibilidades, y bueno, y esto siempre porque nosotras hemos tenido y seguimos estando en una situación donde nos toca estar rompiendo techos de cristal todo el tiempo, ¿no? Siempre tenemos que estar rompiendo estos techos de cristal, siempre estamos expuestas a estas microviolencias, estamos viviendo condiciones, por ejemplo, ahora un reto fundamental, siempre la maternidad ha sido un tema nodal. Yo también soy mamá, tengo gemelos de 6 años y me embaracé justamente durante el doctorado. Entonces, este trabajo reproductivo no ha sido y no va a ser, pues, una maternidad deseada y plena. En este sentido, un elemento que nos obliga a triplicar nuestras jornadas. Más allá de doble jornada, tenemos triples jornadas. Tenemos que trabajar de noche, tenemos que trabajar en condiciones en las que se presentan. Y ahora, justamente, hacer ciencia social en tiempos de pandemia, cuando eres madre, o sea, cuando tu casa dejó de ser un espacio privado para convertirse en un aula, para convertirse justamente en un salón de clase para tus hijos, en guardería, en tu espacio académico, espacio de intercambio, también es un reto importante. Y concretamente, en el caso de las investigaciones que he realizado en los últimos años, me ha tocado mucho probar, o sea, no en la UNAM universidad, es una universidad muy noble, que tiene toda esta apertura hacia estos temas, pero no siempre me fue así. Y no siempre me fue así. Y sí tengo un recuerdo desagradable, y ahora yo creo que es un momento para mencionarlo, que fue justamente mi paso por la maestría. Cuando trabajaba esta cuestión de género que traía, uno de los comentarios que se me hizo es que qué importancia tenía mi investigación o cómo podía ser científica cuando trabajaba con chismes de mujeres, ¿no? Entonces, en este momento era para mí como, wow, yo viniendo desde la antropología, jamás teniendo que probar esta parte, pero bueno, esto me tocó y afortunadamente he tenido todos los recursos académicos, todos estos recursos que me han permitido continuar con este tema para demostrar que lo que yo hago no es a partir de chismes con mujeres ni temas que solo nos importan a las mujeres, porque hacer ciencia con perspectiva de género no tiene nada que ver, no solo son los números, no solo es esta paridad numérica, sino también son los temas
que se tocan, ¿no? Que esos temas que trastocan justamente esta hegemonía, ¿no? Masculina. Entonces yo creo que con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Gracias a ti, Amada. Creo que como bien lo mencionas, incluso a veces entre mujeres tenemos nuestros problemas, ¿no? Porque ahí es cuando nos damos cuenta que es algo social, o sea, que es una cuestión sistemática y que, bueno, ahorita no nos da el tiempo para indagar mucho más en esto, pero sin duda, desde una misma, ir haciéndonos conscientes de esto que nos está obstaculizando, disculpa, entre género, yo creo que eso ya es un gran paso. Entonces, bueno, muchas gracias por compartirnos esto que nos comentas tan valioso dentro de lo que ha sido trabajar en casa también, ¿no? Y que ser investigadora social no es nada fácil, ¿no? Bueno, como ninguna ciencia en general, bueno, ninguna investigación, pero sí que es un tema también esta cuestión del trabajo en casa siendo mujer. Bueno, y a continuación, me gustaría mucho darle la palabra a Maru Allende. Te escuchamos. Hola de nuevo. Bueno, pues, ¿qué retos les puedo platicar en mi vida? Sí, creo que el reto más grande en mi vida he sido yo misma, ¿no? Hace un momento les platicaba acerca de lo que mi padre decía, pero también tengo la línea de mi madre, ¿no? Que yo vengo de un matriarcado, ¿no? Mi abuela cumplirá 94 años y desde entonces mi bisabuela le decía, hijita, tú tienes que trabajar porque tú tienes que hacer cosas muy grandes en la vida, ¿no? Entonces, esta línea de mujeres que me precede, ¿no? Sí me ha llevado a lograr muchísimas cosas, ¿no? Porque en este sentido, la verdad es que las cosas, no sé, que no he podido concluir, que creo que son pocas en mi vida, han sido por las trabas que me he puesto, ¿no? Y son trabas a lo mejor, no sé, mentales, emocionales, ¿no? Porque a veces no sentimos este poder, ¿no? Que podemos tener hacia las cosas que queremos lograr, ¿no? Esta línea de la ciencia, bueno, en particular, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería, el 22% de los investigadores son mujeres, ¿no? Y al día de hoy tenemos una superdirectora, ¿no? La doctora Rosa María. Entonces, poco a poco, ¿no? Las cuestiones de género se van como equilibrando, ¿no? Ganándonos nuestro lugar un paso a la vez, ¿no? Y sabiendo el poder que tenemos para lograr las cosas, más que nada, ¿no? A veces nos dejamos vencer por estas cuestiones sociales, por estas cuestiones que nos rodean, pero en realidad las propias piedras a veces las tenemos nosotras, ¿no? En estas cuestiones cuando me decían, ¿y luego qué vas a hacer cuando termines la carrera? Pues no sé, ser feliz, ¿no? Seguir estudiando, no sé, ¿no? Y después hice la maestría y me decían, ¿ahora sí ya vas a trabajar? Y yo les decía, pues no sé, la verdad es que quiero ser feliz, ¿no? Y entré al doctorado, ¿no? De la maestría salí con una hija, del doctorado salí con un hijo y me decían, ¿y vas a hacer el postdoctorado? ¿Vas a tener otro hijo? Me decían, ¿no? Y yo, pues, ¿y qué? No, estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta y lo que me hace feliz, ¿no? Ahora mis hijos me dicen, mamá, yo voy a ser doctor de cocodrilos, me dice mi hijo, y mi hija me dice, mamá, híjole, creo que voy a ser oceanóloga, ¿no? Y yo, así como condorito, así, plop, ¿no? Y lo único que puedo decir es, ninguno, ¿no? En mi familia somos 4, mi esposo y mis 2 hijos, ¿no? Entonces hay un equilibrio en cuestiones de género, ¿no? Donde tenemos que ver esta equidad dentro de la familia, ¿no? Empezando por ahí. Y dentro de esto yo les puedo decir que lo único que les digo a mis hijos y la herencia y la trascendencia que quiero dejar, ¿no? Como mujer es esto de valorarnos,
descubrir esas capacidades, de vencer primero a nuestros propios miedos, ¿no? Dar ese paso hacia adelante y darnos cuenta que lo que tenemos enfrente no es límite para lo que podemos hacer, ¿no? Tanto niños como niñas que quieran dedicarse a la ciencia, siempre con respeto a los demás, siempre entendiendo que las reglas, las leyes tienen que ser iguales para todos, ¿no? No sé mucho de esta área como amada en las cuestiones sociales, ¿no? Pero sí me he dedicado, he tratado de trabajar un poco en mí, ¿no? Estas propias barreras que nos ponemos. Entonces, yo lo único que digo es que somos grandes, ¿no? Y llegaremos muy lejos. Gracias. Somos grandes, definitivamente. Comparto muchísimo esta frase. Y mencionaste algo que es un punto esencial. Yo creo que esto que dices que el reto es una misma. Y eso tiene que ver con una palabra que está muy de moda ahorita, ¿no? Que dicen que hay que empoderarnos, pero pues no en vano está de moda. O sea, realmente es una época en la que se están rompiendo muchos paradigmas y el empoderarse como mujer es el primer paso. Entonces, creo que estamos en la misma línea y sí, como bien dices, esta cuestión que Amada tiene mucho más claro en las cuestiones sociales, a lo mejor hace falta que también nosotras lo integremos, ¿no? Porque ese entendimiento de cómo funcionamos en la sociedad y de que viene desde una misma, el empoderamiento, es clave totalmente. Muchas gracias, Maru. Em, y bueno, quiero continuar con Yuri. Yuri, te escuchamos. Yo estoy muy intrigada. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, ok. Bueno, pues como dificultades, yo siento que no he tenido dificultades propiamente por ser mujer. Para mí, yo tuve una carga bastante fuerte familiar porque yo desde que era niña sabía que tenía que terminar un doctorado, ¿no? Entonces, pues en momentos, pues es como mucha presión, pero bueno, eso fue como algo muy particular en mi caso. A lo largo de mi carrera muchas veces sí me tocó estar por ejemplo, en salones con puros hombres o con casi puros hombres o estar con grupos de amigos donde eran puros hombres y pues se acostumbra uno y yo siempre me sentí muy cómoda, siempre me trataron muy bien mis compañeros. En la Facultad de Ciencias de la UNAM hay un ambiente muy agradable y muy parejo bueno, ¿no? Se siente uno no sé, no te fijas si son hombres o mujeres, simplemente son personas y está uno a gusto con todo el mundo y a gusto porque de repente te encuentras a gente con la que tienes un montón de cosas en común. Entonces, pues yo disfruté mucho la carrera, el posgrado. Cuando empezaron los problemas realmente fue cuando tuvimos hijos también antes de terminar el doctorado. Y bueno, ahí entre mi esposo y yo, también mi esposo estaba haciendo el doctorado, pues nos hemos tenido que compartir los trabajos de cuidar a los niños. Evidentemente al principio pues me tocó a mí, porque, porque los bebés necesitan a la mamá. Y bueno, yo lo hice con mucho gusto y como decía, bueno, es un lugar donde puedo uno compaginar bastante bien las dos cosas, ¿no? Ponía a trabajar en la tesis mientras el bebé se echaba la siesta y así logré hacerlo como bastante fluido, digamos. Fuera de esto, de la maternidad, no siento que haya tenido ningún conflicto en particular por ser mujer. De hecho, mi esposo también ha sufrido, bueno, justamente la carga, ¿no? De tener hijos y tener un trabajo, de ser estudiante de doctorado y tener hijos. Entonces, bueno, ahí es cuando se nos complicó un poco. El año antes de la pandemia, mi esposo y yo organizamos un evento
un congreso y ahí estuvimos pues malabareando porque estábamos en el parque científico y había que ir por los niños a la escuela, un par de días no pudieron ir, entonces se vuelve como todo muy complicado y sí, en ese sentido siento que no hay una planeación para las familias, ¿no? Porque estamos trabajando en un lugar que queda a 40 minutos de la escuela más cercana y se vuelve todo como muy complicado. Igual en el IMAS también mis compañeros hombres muchas veces son los que les tocan los niños porque sus esposas tienen trabajos más regulares o de horarios más fijos y también siempre andan corriendo porque tienen que ir a recoger a sus hijos a la escuela. En el IMAS, en particular aquí en Mérida, el ambiente es súper agradable. Somos 3 mujeres y en total somos 12. Un ambiente muy, yo me he sentido desde que llegué muy, muy contenta con todos mis compañeras y compañeros. Y bueno, tampoco he sentido ninguna diferencia por ser mujer ni nada por el estilo. Algo que más que... bueno, una última cosa que quería comentar. Curiosamente ahora con la pandemia nos ha funcionado en el sentido de que hemos podido ir a congresos internacionales desde casa. Podemos estar dando clases los dos a la vez, podemos hacer muchas cosas que no podríamos hacer, que antes nos teníamos que ver quién iba por los niños a la escuela, quién tocó algún congreso que íbamos a participar los dos y al final fue mi esposo porque alguien se tenía que quedar con los hijos o los teníamos que llevar y se empieza a complicar la vida, ¿no? Porque la vida no está, la vida académica, los hijos no están incluidos en ningún momento. Eso yo sí siento que, bueno, que es un espacio donde se podría mejorar. Fuera de eso, bueno, yo siento que todo se ha desarrollado como bastante bien, ¿no? Y de manera fácil. Pues sería todo, gracias. Gracias a ti, Gracias a ti, Yuri. lo que mencionas del apoyo del apoyo del proyecto proyecto es... y yo creo que se logró muchísimo más en general, todo se logra mucho más con un apoyo, ¿no? De pareja. Y me agrada mucho saber que, pues, qué bonito camino has transcurrido. O sea, que no ha habido realmente algún obstáculo que tú consideres. Y que me gusta mucho esa visión, como de solamente por ser humanos, no como viendo el género. Entonces, muchas gracias por darnos esa visión. Se nos olvida muchas veces. Y bueno, para concluir, vamos a escuchar a la doctora Osiris. ¿Cuáles han sido sus retos? Escuchamos a Osiris. Pues, a ver, a mí me encanta oírlas a todas porque creo que me da el aliciente. Yo tengo que decir que yo soy mamá soltera, que tengo 2 hijas, que me hubiera encantado tener una vida tan bonita como la de Yuriya, que todo fuera así. Y también me refiero mucho al lema de esta universidad. Por mi raza hablará el espíritu. Y yo creo que no nos tenemos que quedar calladas con todas las cosas que también suceden en la universidad. Como dijo Ana, hasta hace un año apenas la universidad se está ocupando de estos espacios de equidad de género, cuando toda la vida ha habido, en todas las carreras, y en todos lo sabemos, acoso sexual de muchas chicas, de muchas cosas, y yo creo que también eso no se tiene que quedar callado. Para que esto funcione bien, debemos hablar y no debemos de tener miedo. Ha habido robo también de ideas, el efecto Matilda, que también Ana, mencionó. Y yo he visto casos, ¿no? De chavos también que son acosados por pues sus asesores que han tenido que ir al psicólogo. Por eso hay un psicólogo en la universidad. Yo no sabía que para los estudiantes de licenciatura, de posgrado, a veces la tensión nerviosa es tal que tienen que ir a un psicólogo. Entonces, yo creo que sí hay que decir las cosas que están mal para cambiarlas, para hacer leyes, para mejorarlas, ¿no? Y no tampoco estoy quitando que la Universidad Nacional Autónoma de México es lo máximo, como yo lo dije anteriormente, para mí ha sido una bendición mi trabajo, ha sido de verdad un camino muy bonito llegar hasta acá, muchos retos sí de la maternidad, porque no me acuerdo quién lo dijo, Amada, tenemos que trabajar el triple. Yo también hice la maestría, hice el doctorado mientras tenía mis hijas, son turnos de 3 horas, yo me acuerdo que me dormía a las 2 de la mañana,
mientras me pedían la leche la hija y yo tenía que entregar un trabajo al día siguiente, ¿no? Y ahí también las evaluaciones del Sistema Nacional de Investigadores, ellos te evalúan por tu trabajo, no evalúan si tienes hijos, no tienes hijos, si tienes quien te ayude o no te ayuda. Para entrar al Sistema Nacional de Investigadores son productos los que tú tienes que comprobar. Entonces, sí es muy bonito, es padrísimo, pero yo creo que también hay muchísimas cosas que podríamos mejorar. Y sí, sigo pensando que la biología, la ciencia es lo máximo, que es maravilloso, que ojalá todo el mundo estudiara ciencia, porque de verdad es una pasión y es muy bonito. Pero también creo que hay que ir cambiando poco a poco las cosas para mejorar. Eso sería todo. Gracias, doctora. Estoy de verdad admirada con todas. Creo que nos falta tiempo para expresar mucho más todo lo que se tiene que hablar en torno a este tema y es muy nutrido todas las participaciones, es muy variada las experiencias. Hay muchas cosas en común, a lo mejor otras hemos tenido un camino con menos obstáculos o con más obstáculos. Yo en lo personal sí les comento que también en mi vida profesional he sufrido mucho acoso y sí me enfrenté en mi vida mientras estudiaba a varios retos, ¿no? Y abrir brecha en mi familia, etcétera. Entonces escucharlas me llena de fortaleza, creo que al público en general esto es lo que nos está ocasionando, admiración, fortaleza y pues bueno, un ejemplo a seguir de lo que podemos lograr las mujeres, de lo que en general tenemos que ir cambiando en este paradigma social. Yo honestamente les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de escucharlas, de compartir con ustedes este espacio. Me voy muy admirada de toda su trayectoria y es súper importante que sigamos haciendo estos espacios. Y bueno, les agradezco muchísimo a las organizadoras de este evento y les dejo a ustedes para que también expresen sus agradecimientos. ¿Vamos en orden? ¿O? Yo creo que puede ser libre, igual ya no tenemos mucho tiempo, pero igual no sé si los organizadores nos quieran decir algo y bueno, creo que ya estamos sobre tiempo, pero gracias a todas. Muchas gracias a todas. Gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Ana, por moderar también. Y un placer. Gracias a todas. Muchas gracias también por conocernos, reencontrarnos. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en los organizadores.